La famosa tertulia de Factoría Emprendedores. Como siempre, grandes invitados con mucho contenido, con mucho conocimiento y también con esa pizquita de humor que nos encanta, porque no está reñido hablar de cosas serias con echarse una risa, ¿no? Bueno, contamos con Jorge Gómez. Hola Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Con Leocadio Martín, un nuevo fichaje que hemos conseguido, que se ha prestado aquí a que los primamos, con lo cual se le agradece Muchísimas de disposición. gracias. Al final, si te Gracias. contento como se te ve ahora. Muchísimas gracias por invitarme y por permitirme colaborar con este ratito de radio y de televisión, que me parece muy interesante y en estos momentos además que son tan necesarias el poder conectar entre nosotros, ¿no? Bien. Leocadio es psicólogo y además participa en varias tertulias y escribe en prensa, o sea que nada, un gran fichaje al que esperamos que quede satisfecho con esta intervención. Seguro y también sí. tenemos a Jorge Alonso, otro crack, que también es escritor, sus libros, sus publicaciones en redes y en periódicos, o sea, y que nos tenía abandonados, Jorge, aquí te lo digo públicamente para sacarte los colores. Nos tenías abandonados, que hemos querido que vaya. Siempre nos has puesto una excusa y hoy no te has podido escapar, te lo agradecemos. Muchas gracias. Bueno. Sin presión, Jorge. Los trapos sucios dentro de casa, como tiene que ser. Bueno, yo les mandé varias noticias, un poco como propuestas de debate, pero había una que recordando que Jorge Gómez está un poco guerrillero en las redes con el tema de las pensiones, pues si les parece empezamos por ahí. Y bueno, yo mi planteamiento es que sí, que las pensiones evidentemente cuestan dinero, pero me parece que se está haciendo una campaña previa de preparación para que como que el enemigo aquí, número uno, son los jubilados, y me parece una injusticia absoluta, ¿no? Cuando hay otros temas donde se podría recortar y donde se podrían hacer las cosas de otra forma, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes? A ver, Jorge, como te decía... Empieza tú, atrévete, venga. Venga. Como hablábamos en Facebook, precisamente, el problema de las pensiones es que representa el 40% del gasto público ahora mismo. Entonces, recortar en cualquier otra partida no es capaz de balancear el presupuesto en una magnitud suficiente como para cubrir el agujero. Según estuve leyendo, cuando estuvimos ahí hablando, el agujero está en torno a los 20.000 millones de años, con lo cual es un agujero gigantesco. Y la salida que yo le veo, tal y como también te comenté, a largo plazo, es pues tener realmente una política de familia, hacer realmente compatible el tener más hijos con la vida laboral, que no te suponga un parón. Pues yo que soy padre y tengo 2 críos, nosotros queríamos tener 3, no hemos tenido 3 porque hay una imposibilidad física. O sea, no se puede compatibilizar tener una empresa, 3 chiquillos, mi mujer con su academia, aparte del gasto que supone, que gracias a Dios nosotros por ahora bien, pero entiendo que hay gente pues que le cuesta. El coste es importante, por supuesto que sí. Sí, es muy importante, más ahora que empieza el cole ya me llegó la primera facturita. ¿No? Sí. Sí, y el lunes los uniformes. Entonces, pues digo que si queremos hacer esto sostenible a largo plazo, pues habrá que hacer políticas para que lo sean. Y en el corto plazo, sin un recorte, no le veo solución matemática. O sea, yo, evidentemente... Lo que sí que es cierto es que no es, pues, evidentemente, si a mí me dicen que yo aportando a la sociedad social X dinero me debería corresponder X, también entiendo tu parte. Es injusto que después de haber pagado 35 años, ahora me digas que me cambie la regla del juego. Digo, hombre, haberme lo dicho hace 35 años, que a lo mejor hubiese cotizado menos, me hubiese buscado un plan privado o unas inversiones o otra cosa, y tendría tiempo para bregar. Si se lo dice a una persona... Pero sobre todo, Jorge, el planteamiento mío es como este ataque que se está haciendo, ¿no?, hacia los jubilados, ¿no? O sea, el problema aquí en España... Porque creo que ya no hay margen en el sistema para... Los políticos lo han postergando y creo que se están dando cuenta que ya no hay margen. O sea, lo que están sacando el debate al público. El margen no sería... Tú recuerdas hace unos años que se hizo un estudio por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que decía que la corrupción en España son 40.000 millones de euros al año. Al año, 40.000 millones. Que recorten en otros lados, pero sobre todo que no criminalicen a los jubilados, entre otras cosas, pues desde mi punto de vista también el dinero. ¿Cuántos jubilados pueden ahorrar?
Poco, ¿por qué? Porque se lo gastan todo, o sea, ese dinero vuelve a entrar en la economía, de alguna forma u otra, ese dinero repercute en la economía, en la sociedad y en todo. Bueno, ¿los demás qué opinan? Locadio, lánzate, estrénate a ver. Pues se quedó bloqueado. Jorge, mientras Locadio Se congeló, Locadio se congeló, ¿eh? No le gustó el tema. No, Mira, este es un asunto que no es nada sencillo. Sí. No es nada sencillo. Cuestión de tiempo, yo creo que estoy. ¿Hola? ¿Están? Sí. Ahora volviste, Locadio, sí. Vale. Decía que es una cuestión de tiempo. Yo creo que lo que ocurre siempre es la eterna, digamos, disquisición entre lo social y lo económico. Evidentemente, me parece ahora un disparate plantear cualquier tipo de recorte en pensiones en la situación en la que estamos. Al contrario, yo creo que a lo mejor habría que plantearse, como tú bien dices, Carlos, algunos... Bueno, te perdemos, Locadio. alguna No. Locadio, te estamos perdiendo. algunas intervenciones en los bancos. No, tienes que intentar... Vuelve a entrar y salir porque me parece que la conexión que tienes no es muy buena, Locadio. Sí, es que sí, está dando problemas. ¿Me oyen ahora? Ahora sí, Sí, pero no te vemos. Sí. No, bueno, no me ven porque he pasado al 4G para ver si funciona mejor esto. Ahora me ven mejor, seguro. Ahora estupendo, ¿no? Sí, he pasado al 4G porque el wifi va y viene. Vale. Decía que bueno, que me parece muy bien, me parece una discusión teórica muy interesante. Yo, como comprenderán, estoy en otro lugar y en otro momento. Seguramente esto se tenía que haber planteado antes, cuando estamos más tranquilos o cuando podemos hacer otro tipo de cosas, pero ahora el plantearnos que el sector más débil, precisamente el sector más castigado, además por esta pandemia, en lo que se refiere a salud y a fallecimientos, puedan sufrir un recorte, me parece algo que no es planteable en absoluto. La viabilidad de un sistema, como bien ha dicho Jorge, si no me equivoco, la viabilidad del sistema es algo que lleva viéndose hace muchísimo tiempo. Lo que también es lamentable es que se plantee siempre la viabilidad del sistema cuando estamos en dificultades más graves. Recuerdo y me gustaría, me toca directamente, recuerdo que nosotros hace 10 años estábamos muy orgullosos de nuestro sistema sanitario, y nuestro sistema sanitario en los últimos 10 años el público me refiero, ha tenido serios problemas. Y algo que además comparto con ustedes, algo que me comparto en el sentido de información que puedo tener, que me llama muchísimo la atención que sigamos formando seguramente a los mejores profesionales del ámbito de la enfermería y del ámbito de la medicina, y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, que los necesitamos ahora, por ejemplo, como ha dicho Jorge en el inicio de las clases, no los tenemos aquí, los tenemos fuera, y muchos de ellos no van a querer venir, lógicamente, porque la situación que lo que les están ofreciendo aquí es... las condiciones que les ofrecen no son las adecuadas. No son las adecuadas, de contratos diarios y demás. Yo obviamente no estoy en absoluto de acuerdo con el recorte de las pensiones, como pueden imaginar. Alonso. Pues mira, este tema yo lo he hablado varias veces, ¿no? Y es un tema que da para un montón, ¿no? Pero voy a apuntar una forma de verlo un poco distinta, ¿no? Primero, ¿con qué se pagan las pensiones? Se supone que con el salario de las personas que trabajan actualmente, de la gente joven. Bueno, esto es una venganza generacional, ¿vale? Sí. Vamos a pensarlo de esta manera, Sí. Y vamos a ver quién contrató a la masa salarial que está hoy trabajando en condiciones precarias, ¿no? Entonces, yo a veces hago este análisis y digo, jolín, sé que es un poco popular, ¿no? O al menos un poco hiriente, ¿no? Hubo un tiempo en que la gente que trabajaba en banca tenía grandes sueldos, ¿vale? Los pilotos tenían grandes sueldos, la gente de las eléctricas tenía grandes sueldos, la gente de las telefónicas tenía grandes sueldos, ¿vale? Y esas personas de grandes sueldos, aquellos pilotos, después contrataron a nuevos pilotos. Pero ustedes se piensan que los contrataron con las mismas condiciones que ellos tenían, ¿no? ¿No? O sea, aquella gente que hoy tienen los 70 y pico, ¿vale? Que cuando tenían 50 y pico, contrataron a los de 20 y pico, los contrataron con unas condiciones salariales que no eran las de ellos, ¿vale? Si yo era un piloto y ganaba, puede ser una cantidad X,
Ahora, al nuevo pilotito que entra a trabajar en otra empresa, tú no puedes tener 1000 de pensiones, tú no puedes tener mi sueldo, tú vas a tener X entre 2. ¿Vale? Claro, resulta que esos que ganaban una pasta están jubilados. ¿Vale? Aquellos de 20 y pico ahora tienen 50 y pico, pero ahora vienen los de 20 y pico de ahora, que tampoco ganan los de los 50 y pico ni los de 70 y pico. ¿Cómo quieres pagar las pensiones? O sea, esto es una pura venganza generacional. O sea, lo que está pasando ahora es que si yo hubiese tenido el poder adquisitivo que tenía el señor que estaba jubilado, estoy generalizando en exceso, y sé que no todos los jubilados son así, ¿vale? Pero hay una franja de pensiones realmente caras que no se pueden pagar, porque es que lo que generamos no da porque el sueldo que me pusiste cuando yo entré al mercado laboral, los convenios que firmaste en aquel momento eran peores a los que tú tenías. Primer mensaje. Y segundo mensaje, hombre, tendríamos que ser un poco coherentes, ¿no? Y pensar que cuando uno tiene su mayor capacidad productiva es cuando más tiene que recibir. Y nuestra vida debería ser una especie como de montañita así, ¿no? Oye, yo cuando soy un pibe, pues soy poco productivo, empiezo a coger experiencia, después llega un momento que, oye, que más o menos parece que aportó al mercado, pero con el tiempo, lógicamente, parece que voy a menos. Y parece que mi vida tiene que ir un poco acompañada a esa reducción de ingresos, ¿vale? Pero parece que también nos queremos negar a eso. Entonces, si yo junto las dos cosas, tenemos un cóctel complicado, que es el que tenemos ahora. Efectivamente hay un problema económico, que los números no salen, pero los números no salen por dos motivos. Porque la masa salarial no genera, porque con estos sueldos precarios no se puede pagar esas superpensiones. Digo superpensiones con cuidado, ¿vale? Porque hay gente que no le llega la pensión. Pero hay otros pensionistas que si les llega, y yo me alegro un montón y ni estoy aquí para quitarle la pensión a nadie, ¿vale? Pero sí creo que si queremos arreglar este problema de verdad, empecemos por dignificar el trabajo de la gente joven, ¿vale? Para que este no sea, porque aparte comentaba Jorge, oye, también yo quiero tener más chiquillos, porque nos da la sensación de que si tenemos más gente trabajando, vamos a tener más gente que pague pensiones. Sí, esto está genial, pero hagamos justicia. Por eso decía un poco aquí a titular amarillo, venganza generacional, ¿vale? Porque algo de eso suena. Pues igual en el subconsciente hay algo de eso, Jorge, la verdad que nunca me lo había planteado así, pero lo que está claro es que, hombre, evidentemente la gente joven que ve que les pagan 4 duros y que les quedan 40 años para jubilarse, a mí el pensamiento puede ser, a mí que me importa la jubilación, que hay gasto, porque lo recorte, ¿no? Porque al final ni lo sienten, salvo que sean de ese colectivo familiar donde gracias a la pensión del abuelo pues han podido seguir comiendo, viviendo y siguiendo pagando el agua, la luz y el teléfono, ¿no? Que también hay muchas familias que gracias a las pensiones... ¿Eh? Jorge. Hay casos muy hirientes que decía, como que decía el compañero Jorge. Yo me recuerdo las negociaciones, creo que era de la fábrica de Nissan de Barcelona o algo así, que para proteger a la plantilla que estaba de 40 para arriba, a todos los nuevos que entraban, les pagaban un 30% menos. Y estaban haciendo exactamente el mismo trabajo con la misma empresa, la misma plantilla, y se veían comiendo bocata. Me acuerdo ver una entrevista en televisión y dice, ¿y qué le parece? Y el otro se callaba con cara de rojo, ¿no? Con cara roja así enfado. Y dices tú, hombre, ¿qué te va a parecer? Hago lo mismo que él y cobro un 30% menos. Claro. Hay casos de ese estilo que eran muy, muy hirientes. A mí me gusta mucho la teoría de Jorge Alonso, me encanta. Yo tampoco lo había pensado nunca así, pero la verdad es que es buenísima, para empezar. Yo creo que no hay que apuntarla, esa va a ser como épica. Yo creo que mi sensación es que esto es una medida atropellada, ¿no? Como muchas de las que están tomando los gobernantes ahora y en el pasado, ¿no? Es decir, cuando tenemos un problema, pues, ¿de dónde tiramos? Pues de lo primero que podamos tirar. Lo que sí que creo, por supuesto, no estoy de acuerdo en que toquen ninguna pensión, pero lo que sí que creo es que tenemos que empezar a replantearnos. Yo sé que es una medida impopular, pero a replantearnos las cosas de otra manera. Vamos, yo soy de la opinión absoluta de que tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, buscarnos un poco las habichuelas y no confiar tanto. Yo, con mi edad, no creo que dentro de 20 años o dentro de 15 o lo que sea, pueda esperar una pensión o pueda esperar una ayuda del gobierno. Y en todo caso, si la esperara, probablemente no me daría para vivir. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarme las habichuelas y procurarme tener pues un fondito que el día de mañana me permita vivir. Lo que está claro es que yo creo que a día de hoy, y si las cosas no cambian mucho en el futuro, este sistema de pensiones que tenemos no tiene muchos visos
de poder continuar y menos dignamente. O sea que las cosas tienen que replantearse además seriamente, no porque toca, no porque tenemos crisis económica, sino porque es un tema de primera magnitud que hay que afrontar como muchos otros. Pero como bien dice, que el afrontamiento no sea en el recorte, sino como dicen, claro, que se pague bien a la gente joven que está entrando, que al final eso, si se paga más, evidentemente las cotizaciones subirán y entrará más dinero a la seguridad social, y esas personas también podrán hacer su pellita, como digo yo, cuando llegue el momento, ¿no? Claro. Pero que no sea, oye, no, recortamos aquí a los abuelos. Claro. Oye, pues si no. Si te fijas, ninguna medida, cuando hablamos de medidas económicas, a mí me hace gracia porque se dan mucho los políticos, ¿no? Dicen una cosa, pero sin pensar las consecuencias. Esto es como una partida de ajedrez o de dominó, ¿no? Pero si la solución no es solamente tocar un factor, ¿no? Pero si tocas varios y tú dices, toquemos los convenios colectivos, o sea, dignifiquemos a la gente que entra nueva a trabajar. ¿Y por qué no duele que mi hijo que entra al mercado laboral gane lo mismo que yo? Bueno, la diferencia de antigüedad en el puesto de trabajo potencialmente debería ganar lo mismo. Yo la antigüedad en el sueldo. Pero claro, eso probablemente redunde en el beneficio de la empresa. Claro, está la empresa dispuesta, claro, pero al final redunda en las pensiones. Entonces yo creo que son jugadas que a 10, porque lo que estamos padeciendo ahora es un mal de decisiones mal tomadas hace 10, 15 años cuando se renegociaron los convenios colectivos. Estás padeciendo lo que negociaste hace 15 años. Por tanto, ninguna solución cortoplacista puede corregir errores de hace 10, 15 años, ¿no? Pero sí, yo creo que esta situación que estamos viviendo nos va a hacer tomar medidas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que sería buscar que las empresas crezcan. O sea, las empresas cuanto más tamaño tienen, mayores sueldos, mayor capacidad de pago, mayor margen para todo. Claro. En Canarias las empresas son microscópicas, no son ni siquiera, son microempresas. Entonces, claro. Si tú no consigues empresas más grandes, que muevan mayor volumen, que tú puedas tener un convenio colectivo como Dios manda y que puedas hacer, y lo que tampoco puedes hacer son los convenios colectivos sectoriales que se están haciendo, que le exigen lo mismo a Eleanor que a mí, o que le exigen lo mismo a... Son absurdos total. Y después, a partir de X empleados, pues el salto que se da es enorme, no es una asunción de responsabilidades poco a poco, sino por escalones muy grandes. Entonces, yo creo que se busca una política de crecimiento de las empresas más grandes, tanto en el ámbito privado como en el público. Ojo, yo no estoy hablando solamente de legislación pública, estoy viendo, por ejemplo, unos fondos americanos que se dedicaban a unificar microempresas para hacer empresas más grandes. Y en el sector de la construcción lo que hacían era, pues, cogían una instaladora eléctrica, una fontanería, una albañilería, y creaban por encima, metían un consejo directivo y creaban una empresa grande. Y después iban asumiendo lo mismo en diferentes territorios y iban creciendo. O sea, se puede hacer también desde el sector privado. Lo que ocurre es que tienen que existir ese tipo de iniciativas y yo no la veo, ni en el privado ni en el público, no la veo por ningún lado. Lo que veo es que tenemos autónomos con empleados, ya sean como SL o como autónomo como tal. Y poco más. Entonces, con eso no... Pero Jorge, ¿tú crees que realmente los autónomos, como dices tú, están dispuestos a meterse debajo de un paraguas, de un tercero que le gobierne sus negocios? Porque a mí, por lo menos en Canarias, pues depende, autónomo aquí depende es como yo, mí conmigo, ¿no? Sí, ya, pero hasta que lo hagan dos y te saquen del mercado. Es como todo. O sea, el modelo, sí. el modelo hay una cuestión importante que estás comentando con respecto que tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, con la idiosincrasia, yo diría que con la española, y diría incluso todavía más con la canaria, que es la resistencia al cambio que tenemos siempre. Sí, o sea, tú estás poniendo, por ejemplo, pues, los anglosajones, que no son precisamente santo de mi devoción el ámbito americano, pero sí es verdad que la resistencia al cambio no existe. O sea, el hecho de que tú durante tu vida, claro, que esto famoso que se ve, que te miren el número de empresas que tú has montado y que has cambiado y demás, como currículum, es algo que aquí no se ve. Aquí, como alguien llega a tener una empresa y alguien más grande venga y se la compre, lo primero que se lo planteas como un fracaso, cuando es todo lo contrario. Es decir, has trabajado muchísimo, tu empresa vale mucho más de lo que tú hiciste antes, pero eso la resistencia al cambio es brutal. O sea, es una cuestión que diría que casi tenemos en nuestros genes. O sea, no, lo paradójico del ser humano, y tiene que ver desde luego con la emprendeduría y con la capacidad que podemos tener de crear negocios, es algo que es absurdo. O sea, estamos viendo continuamente cómo nos gusta la gente que cambia, y son la gente que nos planteamos como alguien especial, ¿no? Y sin embargo tememos los cambios. Hombre, yo es verdad
y ustedes me van a perdonar por mi sesgo profesional como psicólogo y muy metido dentro de este ámbito de lo que es la salud mental y todo lo que se refiere a la pandemia, que esta situación quizás es una situación que ahora nos toca mucho plantearla, porque, insisto, lo que habría que plantearse claramente es qué aprendemos de esto. O sea, el coronavirus nos ha colocado en una situación en la cual no esperábamos estar. Probablemente es lo más parecido, espero que sea así, lo más parecido que podamos vivir los que estamos hablando a una guerra abierta, ¿no? O sea, no hay disparos, pero hay coronavirus por la calle. Y esto ha puesto el sistema en jaque totalmente. Yo creo que yo sí exigiría, y me gustaría que fuera así, pero desde todo punto, desde el punto de vista público, privado y demás, una reconsideración de cuál es nuestro modelo de productivo económico, como bien estaba diciendo Jorge Alonso, con respecto tanto a las empresas, tanto a la justicia intergeneracional, que tengamos claridad. Yo tengo un hijo de 27 años y una hija de 21 años. Mi hijo está aquí, mi hija está estudiando en Inglaterra. Tengo muy claro que va a terminar viviendo en Inglaterra porque el sistema es mucho más, a pesar de todo, el sistema inglés es mucho más rápido para funcionar. Y pongo un detalle encima de la mesa, si me permiten, que no tiene nada que ver con las pensiones, pero en cierta forma sí tiene que ver con una política muy típica en España, que es el sistema de las becas. En el caso de mi hija, ha estado en Inglaterra estudiando durante 4 años con un préstamo, tipo ICO. No es un préstamo avalado por el Estado, pero que ella va a tener que devolver cuando vaya estudiando. No es un préstamo disparatado como el que hacen las entidades bancarias americanas, que terminan ahogando a muchísimos profesionales, sino es un préstamo que tiene su lógica. Y sin embargo, en España, lo digo además claramente, yo sé que esto no es popular decirlo así, hemos tenido una política de becas muy mal dada, una política de becas en las cuales no ha habido control, no están asociadas al rendimiento, bueno, ya lo que es el control económico de la necesidad o no de la beca habría que verlo, pero luego no ha estado asociado al control del estudio y demás. Y es otra parte más del sistema que nos ha ido desangrando. Obviamente están puestas estas becas o están puestas esta digamos, ayuda para que todo el mundo tenga el mismo acceso a los estudios. Pero ocurre exactamente lo mismo en Inglaterra. Te dan un préstamo de Estado y es un préstamo que después puedes incluso, porque depende de lo que trabajes y depende del nivel salarial que tengas, puedes llegar perfectamente a la jubilación sin haber terminado de pagar ese préstamo y se condona automáticamente. Yo creo que sí hay ideas. Lo que pasa es que a mí me parece, Jorge, que siempre estamos en el mismo planteamiento. Siempre vamos a lo más débil, siempre vamos a machacar. Ahora, añadiendo lo que está diciendo Jorge Alonso también, vamos a machacar incluso al más joven. Ahora nos vamos a poner en contra a los más jóvenes y a los mayores, porque claro, por mucho que estemos pagando, vamos a ver, la realidad psicológica es otra diferente. Económicamente está claro que estamos pagando las pensiones con lo que estamos trabajando nosotros ahora, pero eso no es lo que percibe mi padre, que tiene 87 años. Él está pagando, él está viviendo de lo que le quitaron de su sueldo cuando estaba trabajando durante 40 años. No es cierto, lo sé que no es así, porque estamos metidos en otro tipo de esquemas, pero ese es el planteamiento mental que tiene él. Entonces es injusto desde el punto de vista de él. Yo entiendo perfectamente, y bueno, como probablemente esté más cerca, Jorge, que tú de la edad de jubilación, por supuesto, creo que entiendo mucho más a mi padre que lo que pueda entender la realidad, que no lo va a entender esta realidad que por mucho que le digamos, ¿no? Bueno, pues la realidad en este momento es que tenemos que hacer una paradita para publicidad y a la vuelta seguimos con esta interesantísima tertulia. Vale, arrancamos ya como si hubiéramos pasado la publicidad, todos atentos. Y pasamos al premio Nobel de Trump, ¿no? Porque esto me tiene a mí muy preocupado. Venga. Continuamos con esta fantástica tertulia. En esta primera parte se nos ha ido el tiempo hablando de pensiones, que creo que es un tema muy, muy interesante, muy preocupante también, de mucha actualidad y oye, con el enfoque que se le quiere dar, a mí personalmente me parece un planteamiento completamente injusto y culpabilizar del tema del déficit del Estado a los pensionistas me parece terrible y hasta inmoral. Pero bueno. Teníamos varias otras noticias, tenemos el tema de Trump, tenemos el tema de Bill Gates, tenemos el tema del teletrabajo. ¿Por cuál quieren empezar? A mí me da igual, los tres son igual de golosos, igual lo de Trump. Yo no sé si es un bulo, porque la verdad, que lo no, parece que no. Hombre, para el Premio Nobel de la Paz, yo qué sé, ¿no? Es que como
una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, que piensas, lo ves, y luego lo asocias a la paz y dices, yo no sé, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto, no? Oye, parece que a un parlamentario noruego, yo tampoco, de todas maneras, y que conste que es mucho más de mi agrado el presidente Obama, tampoco me pareció correcto en su momento, cuando después de un año de mandato, yo siempre he entendido que el Premio Nobel de la Paz para mí, insisto, era importante, es verdad que también después ha habido otro, pero era algo que tenía un cierto empaque con respecto a gente que había trabajado. Estamos hablando, que no sé, yo no recuerdo si la Madre Teresa de Calcuta le dieron el Premio Nobel, creo que sí, y si no se lo dieron, pues muy mal para ellos, pero mal hecho. Pero vamos, que poner al mismo lugar a Trump que a la Madre Teresa de Calcuta o cualquier persona, yo creo que es muy importante en este momento el que esos premios Nobel, o incluso cuando estamos hablando de los príncipes de Asturias, de cooperación internacional y todo este tipo de historias, reflejen personas que realmente han dado o están dando su vida, y creo que esto corresponde a un entorno total por la mejor vida de los demás, o sea, por pero una persona que quiere gastarse una millonada de dinero, que ya no solo el dinero, en crear un muro para separar a su no tiene ningún México, sentido. es que me parece tal. Y luego, yo lo comentábamos el otro día, Presen y yo, que en Estados Unidos la sensación que tenemos desde aquí, que tampoco tenemos la información exacta, ¿no? Pero tenemos la sensación aquí de que las muertes por coronavirus en un porcentaje elevadísimo tienen que ser a hispanos, a inmigrantes, a personas con unos recursos muy bajos que no pueden ser atendidos en la sanidad porque no tienen seguros médicos y tal. Y entonces, claro, este hombre que no le da importancia al coronavirus y tal, yo qué sé, igual uno piensa y dice, bueno, pues como con los que se están muriendo son estos colectivos, pues chicos, pues que se sigan muriendo. No lo sé, que igual estoy diciendo una barbaridad, pero visto desde aquí, parece que ese es el planteamiento, ¿no? Pero ¿sabes lo que ocurre con este tema, con este tipo de premios, ¿no? Siempre hay, digamos, yo creo que desprestigia los premios realmente. Los premios lo da alguien, ¿no? Y ese grupo de personas que da el premio Canarias, que da el premio Roque Nulo, ¿vale? Al final, detrás de eso hay una política, una intención de visibilizar cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que hace mucho tiempo que los premios Nobel se desprestigian por la manera en que son nominados, ¿no? ¿Alguien cuestiona a Gorbachev como premio Nobel? ¿A Lech Walesa como premio Nobel? ¿Al mismo Obama como premio Nobel? Ahora, mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de darle a un político el premio Nobel de la Paz? La cuestión, ¿sí? Es que al final visibiliza, asocia al político el premio Nobel de la Paz, cuando hay muchísimas personas de otros sectores, sobre todo sectores sociales, que trabajan continuamente por la paz en las fronteras de los países más complicados. ¿No sería más interesante estos premios para sacar del anonimato a gente que no conocemos de nada? Coño, que están haciendo una labor real, claro, en la trinchera, realmente eficaz. Yo creo que los premios, mira, los premios en términos generales, ¿no? Cuando se dan premios de literatura y dan el premio Planeta, cuando se dan premios de cualquier índole, si ya los que conocemos los conocemos, si ya los buenos ya los conocemos, ya no hacía falta premiarlos, o sea, ya se les premia de mil maneras. Sin embargo, los premios bien currados deben ser cuando te reúnes, oye, ¿alguien conoce a fulanito? Ah, no, pero es que mira, fulanito tiene, desde anonimato, está haciendo una tarea por la paz en Brasil, en el Amazonas, trabajando con las tribus que todavía quedan allí para que aquí yo tenga una integración. Entonces el mundo es interesante. El resto, politiqueo y noticias que ni mañana no son, ¿vale? Entonces creo que los mismos premios, cualquier premio, igual que el Sal de la Paz, o sea, la medalla de oro de la ciudad, se desprestigia desde el momento que premiamos lo evidente. O sea, lo evidente no lo premian, ya está premiado de por sí. Gómez, que tú eres un defensor de Trump. ¿Te parece que tu ídolo reciba Yo con lo que más he alucinado de la noticia es con que es el primer presidente en 40 años que no declara una guerra en su primer mandato. O sea, y que al anterior bueno, que hizo lo mismo, Sí, no declaró ninguna guerra en su primer mandato. Y que al anterior que hizo lo mismo, también le dieron el premio Nobel de la Paz. Digo, hombre, el premio Nobel de la Paz no es no declarar una guerra, es trabajar por la paz. O sea, yo entiendo que debería ser así. O sea, me fue alucinante. O sea, cuando leí eso me pareció alucinante. Yo creo que sí. Perdona, Fred. Entonces, claro, evidentemente, premiar eso, o sea, premiar
vale que hizo una labor de mediación aquí y allá, perfecto, estoy de acuerdo en que la labor de mediación la hizo, va a firmar el Tratado de Paz y genial, pero como bien dice mi tocayo Jorge, un político, ¿no? Ese es su trabajo. Su trabajo es trabajar por la mejor vida de más personas. Es su trabajo, o sea, no hay que premiarlo. Totalmente. Hay que premiar a una persona que lo hace de forma altruista o que le cuesta, pero a una persona que está cobrando una millonada con un avión privado, con escoltas, con... Oye, es tu trabajo y si eres la primera potencia del mundo, pues va en el cargo, por así decirlo. Y sinceramente lo de Obama me pareció un peor. O sea, que le dieran el premio Nobel para ver las perspectivas que tenía fue una operación de marketing total. O sea, por lo menos este lleva 4 años y dicen que no ha montado ninguna guerra. Pero tampoco es que no es un premio. O sea, una guerra de balas, Jorge, una guerra de balas. Sí. Porque lo del muro para mí me parece una auténtica declaración de guerra absoluta. Sí. O sea, poner un muro físico y tal me parece una declaración de guerra absoluta. A mí me parece feísimo también. Lo de la COVID también. O sea, que el tío, no, esto no sirve, esto no sé qué, ni, no sé, cientos de miles de muertos y se analiza el perfil de esos fallecidos. Pero yo les recomiendo, eso viene de muy atrás, entiendo yo. El sistema sanitario americano es el que es y no lo montó Trump, estaba ahí así. Y que consta que a mí el personaje me parece un Jesús Gil Logano, o sea, mi impresión. Hombre, yo creo que eso es dejar mal a Jesús Gil, con todo el cariño. No, Jesús Gil era un hombre... No, hombre, yo les recomiendo sinceramente, me cuesta mucho, porque a mí no me gusta cuando me piden opinión como psicólogo de políticos o opinión como psicólogo de personas que no conozco, pero hay un factor interesante que tiene que ver con que la cercanía, aunque no es su psicóloga, la cercanía que tiene la sobrina de Trump con respecto a él, yo les aconsejo que lean el libro que escribe esta doctora en psicología, que no tiene por qué, obviamente es demócrata, con lo cual también buscará el hecho de que no le voten a él, pero el libro me ha parecido un libro muy interesante, no sé hasta qué punto preocupante, porque claro, da muchos datos y da muchas evidencias que desde un punto de vista profesional y no profesional saltan a la vista. También es verdad que hay otra lectura desde mi punto de vista con respecto a Trump. Igual necesitamos aberraciones de este tipo para que se muevan las cosas y no estemos en la comodidad siempre. Espero que sea el efecto de acción-reacción y tengamos y eso se produzca en el mundo en general, ¿no? Que digamos, vivamos una época distinta sin Bolsonaro, sin Trump. Bueno, yo no sé, hay uno que se nos olvida siempre, que es el presidente de Filipinas, que es un tipo horroroso, es un tipo que ha sido también elegido democráticamente, pero que está matando a la gente. Bueno, políticos horrorosos en el mundo hay muchísimos ejemplos. Claro. Yo me cogería también a la tesis de Jorge Alonso, porque cuando Alfred Nobel pues plantea el tema de los premios, él era un pacifista precisamente pues porque su invento, la dinamita, pues se utilizó, tuvo muchos usos que él, en la guerra y demás, que él odió completamente, y por eso precisamente pues uno de los primeros premios que planteó fue este premio de la paz, aunque luego obviamente creó otras categorías. Yo creo que al final se está desvirtuando cuando se propone yo creo que al final con unos fines pues de publicidad, mercantilistas, es decir, con algo que por ganarse favores, pues, por lo que sea, cuando se propone a personajes del calado de Trump, que no solamente ha hecho las cosas que estaba mencionando Carlos o que habéis comentado vosotros, sino auténticas barbaridades en su país, es decir, si empezamos a enumerar, hay auténticas barbaridades que ha hecho, se ve que es una absoluta locura mencionar siquiera esa posibilidad. Entonces yo creo que no es solamente que se haya mencionado a este hombre, se haya propuesto a este hombre, sino que quizás esa base ética que tenían estos premios y sobre todo esta categoría del Premio Nobel de la Paz ha caído pues vertiginosamente y seguirá cayendo en picado si se permiten, pues la organización, quien sea, se permite que sigan proponiendo a personajes de este tipo, que para mí es un personaje, desde luego. Pues como es un personaje, vamos a dejar de hablar de él, que ya hemos hablado suficiente. Vamos a cambiar de tema. Les pasé también el tema del teletrabajo, que es lo que está ahora en boga, ¿no? Porque no nos queda otra, ¿no? Entonces, claro, yo les planteaba, porque claro, los humanos somos, o por lo menos algunos, yo no me incluyo, porque yo en el teletrabajo estoy fantástico.
Pero hay muchas personas. Nació para teletrabajar. Tenía un cartelito cuando nació que ponía nacido para teletrabajar. Privado en mi alma, aquí en mi currículum, haciendo mis cosas. Bueno, pero digo que los humanos somos eminentemente una especie relacional, ¿no? Donde tenemos que compartir espacios, tiempo, ¿no? Y claro, por lo menos cuando antes ibas a trabajar, salías de tu casa, ¿no? Te quiero decir que coges el coche o la guagua caminando, sales de tu casa, cambias de ambiente, te tropiezas por la calle con alguien, un saludo, no sé qué, ¿verdad? Llegas a la oficina, intercambias las últimas noticias del día, Radio Macuto, que la empresa ha dicho que no sé qué, que parece que nos van a subir el sueldo, que luego es mentira, en fin, todas esas cosas que se comentan cuando uno llega a la empresa, ¿no? Y luego, bueno, pues hacer la parada del café o las paradas del café, según donde trabajes, 1:25, y luego, pues bueno, vuelves a tu casa y, bueno, pues durante el día has estado trabajando, pero parece que los inputs que recibimos, los estímulos que recibimos son distintos y tal, pero claro, cuando estamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en casa en principio, aunque tengamos nuestra zona de trabajo, aunque paremos, aunque interactuamos con nuestra familia, con nuestros hijos, que si estamos teletrabajando es complicado, porque esa organización de papá, que necesito pis, ¿no? Y a ver qué hacen, ¿no? Pues, esas cosas. Pues, al final, yo no sé si los humanos estamos preparados para trabajar encerrados, ¿no? No lo sé. Digo encerrados en el mismo sitio, porque trabajamos encerrados, pero salimos de casa de un sitio cerrado para meternos en otro sitio cerrado. Pero por lo menos en el camino cogemos aire y sol, ¿no? No lo sé, ¿cómo lo ven ustedes? El problema es que no hemos teletrabajado realmente, hemos improvisado. O sea, teletrabajar con los 2 niños en casa, no corres al niño, lo llevas al colegio, lo dejas en el colegio, te vas a tu casa, estás tú solo en tu despacho y teletrabajas. Tiene el despacho de mi casa, no sé si se ve, oye, el pelito y tal. Sí, nivelazo ahí. Pero no están aquí mis niñas, ¿sabes? Están con mi mujer, se las ha llevado. Entonces, yo puedo teletrabajar por las tardes al revés, yo me llevo las crías, trabaja mi mujer. Pero si no puedes hacer algo así, si no te puedes organizar de esa manera, con las niñas, porque a mí me pasó cuando fue la encerrona de la pandemia, es imposible, es inviable. Yo un momento llamé a los clientes y dije, mira, estos 15 días no va a recibir nada. Lo siento, pero no se puede. O sea, yo llegué a estar encerrado en el vestidor recibiendo llamadas porque las crías no se callaban. Entonces, claro, ¿qué haces? No solamente el teletrabajo. Y encima improvisando, porque no lo tienes preparado, no tienes el software, no has comprado el hardware, fue todo improvisado. Entonces, porque no has hablado con Jorge Alonso. Si hubieras hablado previamente con Jorge Alonso, este tema lo tendría solucionado. ¿A qué sí, Jorge? Pero claro, la gente se deja ir y luego viene el problema. Se transforma digitalmente nada, así, en un nada. No, pero ¿sabes lo que ocurre? Yo creo que el partido empieza ahora, si te digo la verdad, ¿no? Lo de antes fue un entrenamiento. En marzo fue vamos a correr, tal, lo que sea, y es lo que toca, ¿no? Pero ahora sí empieza la cosa en serio, a partir de septiembre, ¿no? Y bueno, yo creo que el mundo cambió y el teletrabajo es uno de los indicadores que nos dicen que el mundo cambió, ¿vale? Entre otros. Podemos hablar mucho del teletrabajo, pero lo que subyace debajo es hablar de cambio, ¿vale? Carlos contó una historia que pasaba hace tiempo, de eso que salías de tu casa, trabajabas, te tomabas un café. Ahora hay otra historia diferente. A mí me parece esto apasionante, me parece que está súper bien, ¿vale? Porque me encantan los cambios. Es más, a mí me aburre mucho hacer siempre lo mismo, ¿vale? Y esta mañana me levanté, a las 6 estaba corriendo por las canteras y estoy súper contento. Jorge, escúchame. ¿Qué necesidad, Jorge? No, que no, que eso podía hacerlo. Escúchame, Carlos. Yo me apunto, pero escúchame, pero eso no podía hacerlo cuando estaba trabajando, porque tenía además que desplazarme. Y ese tiempo que utilicé para correr por las canteras tenía que hacerlo para desplazarme a mi trabajo. Entonces, ahora ese tiempo, me levanté, me eché una carrera por las canteras, vine, desayuné, tuve una reunión súper bien con 5 personas, me dio tiempo de bajar un momentito para echarme un cortado, ahora tengo esto. Si sabes disfrutar de esta historia, es súper interesante. Ahora, desde el momento que te pones a compararlo con otra situación pasada, ¿vale? Empiezan las dificultades. Entonces, yo que tengo claro que el mundo cambió, tengo claro que tenemos que aprender a gestionar esta nueva situación, ¿vale? Y que esto está llenísimo de oportunidades. Es verdad que también tiene muchas trampas, muchas trampas. Pero tenemos que desaprender ciertos hábitos, ciertas necesidades que nos creamos, ¿verdad? Para empezar a entender que esto puede ser interesante. Con un matiz, no se puede regular el teletrabajo, ¿vale? No se puede poner normas a un trabajo físico, a un trabajo presencial,
al teletrabajo, que es el gran error. ¿Sí? Si tú pretendes que yo esté de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sentado en esta mesa, te estás equivocando, porque eso no es teletrabajo. Okay. Totalmente. Yo quería aportar algo, porque yo llevaba teletrabajando antes. Me refiero, yo llevo haciendo consulta online desde hace mucho tiempo, a pesar de... Y paradójicamente me pasó algo muy divertido, Jorge, o Jorges. Me pasó algo muy divertido con respecto a esto, ¿no? Que es que tenía compañeros psicólogos y compañeras que va, esto del contacto personal, no puede sustituirlo nada y demás. Y de golpe cuando empezó lo del teletrabajo, que yo veo muy pocos pacientes, lo hago de forma casi, para no perder, porque me gusta, pero no veo mucha gente. Todos me llamaron de golpe para preguntarme de qué usaba, cómo lo cobraba, si cobraba antes, si cobraba después. Y me he encontrado incluso con algunas personas que no habían hecho nunca el online y ahora no han bajado del online, siguen online, porque les resulta mucho más cómodo incluso para sus pacientes, porque en muchos casos estamos hablando de gente que vive en Valencia, Madrid, y el desplazamiento de los pacientes casi era peor para los propios, para ellos, ¿no? El online funciona muy bien. Y yo quería aportar con respecto a lo que está diciendo Jorge Alonso, una experiencia de un gran compañero mío que vive, bueno, no voy a comentar su nombre porque no se lo preguntó previamente, pero bueno, que vive hace muchísimos años en Dinamarca, que sí tiene muy regulado esto, el teletrabajo, y trabaja para la municipalidad de Ámsterdam como psicólogo, haciendo valoraciones en este caso, él está también muy metido en el ámbito de la inmigración, pero bueno, valoraciones de menores y demás, ¿no? Esto lo hace desde su casa, funciona perfectamente, su mujer es cirujana, evidentemente trabaja físicamente en el hospital, pero él lo hace desde su casa, y lo que sí ha hecho, en este caso el sistema público danés es increíble para copiar en muchos sentidos, es que él puede acceder, él digamos, reserva su lugar de trabajo como si fuera una pista de pádel, pincha y dice, yo quiero una sala grande para este día, y se mueve. No usa coche para nada, cosa que es una cosa increíble. No tiene la suerte de contar con las canteras al lado. Yo no entiendo, Carlos, como tú no vas a correr a las canteras por la mañana. Eso es imperdonable. Yo que vivo en Tenerife... Cuando hice deporte de jovencito, corrí por mí y por 3 más. O sea, lo que yo corrí de joven no lo va a correr Jorge en su vida. Y añado algo además a lo que está diciendo Jorge Alonso en este momento. Eso... El teletrabajo, bien llevado, no el teletrabajo pasado a presentismo, como tú comentabas, de estar 10 horas pendientes de que te manden un correo. No. El teletrabajo significa que tú tengas un ordenador y que te puedas perfectamente tener una reunión en la playa y no pasa absolutamente nada. Tenemos que hacer tantos cambios y tenemos que romper tantos esquemas que incluso la propia, si empezamos por la administración, obviamente que el presentismo es estar allí, parece que es lo único importante, y pasar horas. Yo en este tiempo de teletrabajo que he tenido oportunidad de desarrollar varios proyectos aquí, al contrario, me he encontrado incluso mucho más a gusto. Es verdad que con ciertas dificultades, pero no por mí, sino porque otras personas pensaban que teletrabajar significaba estar disponible las 24 horas. Ahora se ha ido adaptando y eso cambia. Yo creo que ha venido para quedarse, hay que regularlo. Las empresas, en el caso de Dinamarca, que me olvidé de decir, a las 5 de la tarde te cortan el acceso al escritorio online. O sea, tienes que trabajar en un escritorio online porque es municipalidad, es oficial y tiene que estar todo registrado. Y a las 5 de la tarde te cortan el acceso. Para tú poder pedir un acceso, tiene que autorizártelo una entidad superior a tu jefe. En el caso de él, le pasa en bastantes ocasiones porque podemos encontrarnos con que tiene que hacer evaluaciones rápidas, por ejemplo, de un grupo de niños inmigrantes que están solos y no están acompañados, y lo hace habitualmente, pero eso simplemente podría ser un ejemplo, y ya lo están haciendo países que hace mucho tiempo que funcionan por teletrabajo y que su modelo es un modelo estupendo. Si me permiten el paréntesis, también deberíamos copiar el modelo político de los daneses, porque saben ustedes que Leocadia, ya pidan mucho para irse. ¿Sabían ustedes? Pero Pesen, ¿sabías tú? Yo tuve en casa a una niña de intercambio con mi hija de Dinamarca, que era la hermana de una diputada socialista del Parlamento danés. Y lo que yo no sabía es que los diputados socialistas del Parlamento danés viven, cuando están en Ámsterdam, viven en un colegio mayor, donde tienen sus cocinas,
para ellos cocinar, para planchar, pero no tienen, vamos, coche oficial, por supuesto que no tienen. Y viven en una como aquí, Leocadio. Exactamente igual. Sí, es verdad. Nos vamos a quedar con esta recomendación de Leocadio, a ver si aquí van tomando nota y tenemos que ir cerrando ya esta tertulia. Ha sido muy interesante, hemos hablado de pensiones, hemos hablado de Supertramp, el ídolo de Jorge Gómez. Hemos hablado también de teletrabajo y algunas recomendaciones para nuestro gobierno. Agradecer, como siempre, a Jorge Alonso que hayas estado aquí, nos has aportado muchísimo y esa teoría que vamos a exprimir nosotros, que nos ha encantado también. Gracias, Jorge, por estar aquí. A Leocadio también, muchísimas gracias por haber estrenado ahí fuerte y nos has aportado también muchísimo. Y, como no, a Jorge Gómez, que siempre es un placer contar contigo y, bueno, y esos rifirrafes que tienes con Carlos Jiménez, que los lleves fuera de las ondas a las redes sociales también. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Ha sido un placer auténtico y nos encontramos en la próxima tertulia. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.